mensaje más fuerte que jamás enviarás es el silencio. Ellos piensan que estás ahí, roto, estancado, esperando. Creen que sin ellos tu mundo debe haberse derrumbado. Pero lo que no saben es que el silencio que hoy están disfrutando se convertirá en la tormenta que nunca vieron venir. No tienes que hablar, amigo. No tienes que explicar, ni perseguir, ni siquiera responder. Porque cada día sin ti, cada momento sin tu presencia, tu energía, tu fuerza tranquila, los va destruyendo poco a poco. ¿Y la mejor parte? No levantaste la voz. Solo retiraste tu presencia. Eso es poder. Eso es disciplina. Eso es estoicismo. Imaginen esto, imagina que eres una chimenea en pleno invierno. Has sido el calor en sus noches más frías. Has estado ardiendo de forma constante, dando luz, dando consuelo, incluso cuando no lo valoraban. Y luego, un día, te apagas. No haces un escándalo. No lanzas cenizas. Solo te enfrías. Ahora están ahí, temblando, preguntándose por qué la habitación se siente tan vacía. Pensaban que siempre estarías ahí. Creían que podían volver cuando quisieran. Pero tú, amigo mío, no eres una llama para dar por sentada. No eres calor a demanda. Eres el fuego que no aprendieron a mantener. Rompamos la mentira más grande que se dicen a sí mismos, que el silencio significa que eres débil. Que si no estás reaccionando, es porque estás sufriendo. Error. Tu silencio no es debilidad. Es estrategia. Es fortaleza. Es el movimiento de alguien que entiende el juego mejor que cualquier otra persona en la sala. Verás, el silencio es un espejo. Un espejo que no estaban preparados para mirar. Porque una vez que desapareces, se quedan con lo único de lo que han estado huyendo todo este tiempo, ellos mismos. Y adivina qué. Ese no es un lugar agradable para estar. No necesitas luchar para que te escuchen. No necesitas rogar para ser visto. Cuando dejas de hablar, el eco que dejas atrás los atormentará mucho más fuerte que tu voz alguna vez lo hizo. Cuando alguien está acostumbrado a tu presencia, a que te preocupes, a que estés emocionalmente disponible, y tú retiras eso, no es silencio. Es asfixia. Ese silencio se convierte en presión. Aplasta. Incomoda su paz. ¿Y el giro? No lo mostrarán. No abiertamente. No al principio. Pero por dentro, están cayendo en picada. No los estás ignorando para castigarlos. Estás eligiéndote a ti mismo para sanar. Esa es una línea que mucha gente no entenderá hasta que sea demasiado tarde. No estás desapareciendo para hacer drama. Estás desapareciendo para proteger tu paz. Ya no suplicas, porque finalmente comprendiste que un hombre o una mujer que conoce su valor no persigue confusión. Camina con claridad. Y cuanto más tiempo guarda silencio, más su mente empieza a llenar los espacios vacíos. Ahí es donde se pone interesante. Empiezan a preguntarse, a adivinar, a dudar, ¿me extraña? ¿Se está olvidando de mí? ¿Por qué está tan tranquilo si yo esperaba que se rompiera? Amigos míos, se han convertido en el misterio que no pueden resolver. Y la gente no olvida los misterios. Los repasan una y otra vez. Así que si estás en silencio ahora mismo, si te alejaste y elegiste la paz sobre el drama, no estás perdiendo, estás liderando. Estás mostrando fuerza de una manera para la que ellos nunca estuvieron preparados. Y ahí, amigos, es donde comienza la verdadera transformación. Que esto sea tu recordatorio hoy, no siempre tienes que hablar para que te escuchen. Deja que el silencio y el tiempo hagan el trabajo. Haz que sientan tu ausencia como la gravedad. Haz que intenten respirar en una habitación que solía estar llena de tu oxígeno. Porque la verdad es esta, tú nunca fuiste ordinario. Escríbelo ahora mismo en los comentarios, el silencio es poder. Dilo, siéntelo, vívelo. Y no olvides darle like y suscribirte, porque esto apenas comienza. Quédate conmigo. 1. El silencio habla más fuerte que el cierre. A veces, lo más poderoso que puedes decir, es nada.
¿Alguna vez has notado cómo las personas exigen un cierre después de haberte lastimado? Se alejan, te dejan roto, confundido, sorprendido, y luego esperan que tú les des el capítulo final. Un moño bonito para envolver el desastre que causaron. Esa es la mentira que te vendieron, que si no explicas, si no expresas tu dolor, si no derramas tu corazón una última vez, entonces tú eres el malo. Que tu silencio significa que eres amargado, frío, inmaduro. Pero déjame decirte algo, solo dicen eso porque tu silencio les quita el control. Y cuando las personas pierden el control, entran en pánico. Imagina esto, un teatro lleno de gente, las luces se apagan, el escenario está listo, todos esperando el gran final. Pero en lugar de una salida dramática, el actor principal se va del escenario sin decir una palabra. Sin discurso. Sin saludo final. Solo, desaparece. El silencio es ensordecedor. Ese eres tú, amigo mío. Ese es el poder que tienes cuando no les das el final que esperaban. Cuando te alejas y dejas que el silencio sea el acto final. Pero sé lo que estás pensando, ¿qué pasa si me malinterpretan? ¿Qué pasa si creen que no me importaba? ¿Qué pasa si yo parezco el débil? Eso es el miedo hablando. Esa es la parte de ti que aún quiere ser visto. Que aún quiere ser comprendido. Que aún quiere que ellos digan, ahora lo entiendo. Tenías razón. Pero la verdad es que, ellos ya lo saben. Lo sabían cuando te faltaron el respeto. Lo sabían cuando te empujaron demasiado. Lo sabían cuando se fueron. No necesitan otro discurso. Lo que necesitan es el silencio que ellos mismos crearon reflejándoseles de vuelta. ¿Ves? El silencio no es debilidad. Es un arma. Y la mayoría le teme más al silencio que a la confrontación. Porque el silencio los deja solos, con su propia culpa. Con sus propios recuerdos. Su propio caos. Y ese es un infierno del que no pueden escapar. Las palabras pueden tergiversarse. Las explicaciones pueden ignorarse. Pero el silencio permanece. Se queda en la habitación como el humo después de un incendio. Esperaban fuegos artificiales. Les diste quietud. Esperaban rabia. Les diste distancia. Esperaban ruido. Les diste espacio. Y ahora no saben qué hacer con eso. Es difícil, lo sé, porque estamos programados para buscar resolución. Queremos respuestas. Queremos paz. Pero no todas las guerras terminan con un apretón de manos. A veces, la paz se ve como alejarse sin decir una palabra. A veces, sanar significa dejarlos preguntándose para siempre. Y sí, al principio se sentirá incómodo. La tentación de enviar ese último mensaje, de explicar tu versión, de hacerles entender tu silencio. Pero no caigas en esa trampa. No necesitas terminar una conversación que ellos dieron por acabada en el momento en que dejaron de valorarte. Te dijeron que el cierre era un acto de amabilidad, que darles claridad era algo maduro. Pero lo que realmente querían era otra oportunidad para controlar la narrativa. Otro momento para mover tus hilos. Otra oportunidad para manipular tus emociones. Tu silencio les arrebata eso. Y por eso es tan poderoso. No es fácil. Pasarás algunas noches sentado, con el corazón latiendo fuerte, los dedos suspendidos sobre el teléfono, deseando escribir solo una cosa más. Esa es tu versión antigua intentando mantener la puerta abierta. Pero tu versión nueva, la que está cimentada en el respeto propio y la disciplina, sabe más. Sabe que el silencio no es vacío. Es un límite, una declaración, un escudo. Eres tú diciendo, ya no doy cabida a lo que irrespeta mi alma. Y cuando el silencio se prolonga, cuando ellos se dan cuenta de que no vas a regresar, ni siquiera por un cierre, es cuando comienza el verdadero impacto. Es cuando el peso de tu ausencia golpea más fuerte que cualquier palabra jamás podría hacerlo. No tuviste que gritar. No tuviste que suplicar. Simplemente te alejaste con dignidad. Y créeme, ese silencio resonará en lugares a los que tu voz nunca llegó. Así que hoy, elige el silencio. No por rencor, sino por fortaleza.
Elígelo porque tu paz importa más que su explicación. Elígelo porque no todo merece una respuesta. Déjalos escribir su propio final, mientras tú comienzas un nuevo capítulo en el que ellos ya no tienen lugar. Escríbelo ahora mismo en los comentarios, el silencio habla por mí. Dilo en voz alta. Muéstrate. Muéstraselo a ellos. Muéstraselo al mundo que te rodea, que tu fortaleza no está en lo ruidoso de tu partida, sino en lo tranquilo de tu ausencia. Porque lo que viene después es cuando el silencio realmente empieza a dolerles. Quédate conmigo. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has dicho que necesitas un cambio, pero no has sabido por dónde empezar? Por eso creamos el manual Mentalidad de Guerrero. No te voy a prometer magia, pero sí un camino claro. Este manual está diseñado para ayudarte a enfrentar el caos, a construir hábitos que realmente funcionen y a recuperar el control sobre tu vida. Si sientes que es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar, el enlace está en la descripción o en el comentario fijado. Tú decides. Ahora, sigamos. 2. El tiempo convierte el alivio en arrepentimiento. Al principio, sienten alivio. Hasta que el silencio se convierte en el sonido del que no pueden escapar. Creen que han ganado, ¿verdad? El momento en que te callas. El momento en que dejas de preguntar, de aparecer, de preocuparte en voz alta. Sienten una especie de alivio extraño. Como si se hubieran quitado un peso de encima. Como si por fin hubieran recuperado el control. Sonríen. Respiran. Puede que incluso se rían un poco más fuerte delante de los demás. Ahora es su espectáculo. Y en su mente, ya no eres parte del público. Pero esto es lo que no ven venir. El tiempo no sana como ellos creen. No limpia su desastre. No borra el impacto que tuviste. El tiempo simplemente se sienta con ellos. En silencio. Con paciencia. Y cuanto más tiempo pasa, más pesado se vuelve. Imagínalo así, beber de un vaso que está rajado. Al principio, retiene el agua. Parece estar bien. Pero poco a poco, gota a gota, comienza a filtrarse. No lo notas de inmediato. Estás demasiado distraído, demasiado confiado en que todo sigue intacto. Pero un día, el vaso está vacío. Eso es lo que les pasa cuando ya no estás. Al principio se sienten llenos, fuertes, intocables. Pero la verdad empieza a filtrarse a través del silencio. Y cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Están vacíos. ¿Ves? El tiempo no es tu enemigo. Es tu aliado silencioso. Trabaja en segundo plano, mientras tú te enfocas en sanar, en crecer, en encontrar tu paz. No necesita recordatorios. No necesita esfuerzo. Solo necesita espacio. Espacio que creaste tú, al dar un paso atrás. Y cada segundo que pasa sin tu presencia, va desgastando la historia que ellos se contaron a sí mismos sobre lo bien que estarían sin ti. Pero esto es lo que realmente les perturba. Tú no estás persiguiendo. No estás suplicando. No estás tratando de arreglar nada. Y eso, no era lo que esperaban. Esperaban que te derrumbaras. Esperaban mensajes largos. Esperaban llamadas interminables, disculpas, explicaciones, pruebas de que ellos importaban más que tu dignidad. Pero cuando elegiste el silencio, cuando decidiste dejar de demostrar tu valor, destruiste la ilusión de que tu partida te rompería. Y ahí es donde comienza todo. El cambio. Al principio es pequeño. Un momento de quietud que no pueden explicar. Un recuerdo que aparece durante el camino a casa. Un objeto al azar que les recuerda un momento que compartieron contigo. Al principio es ligero, nada demasiado serio, pero empieza a acumularse. Abren el teléfono esperando ver tu nombre. Nada. Revisan su día esperando que tu voz interrumpa el ruido. Nada. Y esa ausencia, ese silencio que persiste, empieza a transformar ese falso alivio en una incomodidad real. El tiempo no solo pasa. El tiempo recuerda. El tiempo reproduce. El tiempo expone. Y seamos honestos, no solo perdieron tu atención.
perdieron tu protección, tu presencia emocional, esa seguridad implícita que les ofrecías simplemente al estar ahí. Y ahora se están dando cuenta de que la paz nunca fue de ellos. Era tuya. Tú la llevabas contigo. Tú la proporcionabas. Y cuando te fuiste, te la llevaste contigo. Pero no esperes que lo admitan de inmediato. ¿O no? El ego es terco. Al principio seguirán con el show, publicarán fotos, reirán más fuerte, fingirán que su vida nunca ha estado mejor. Pero detrás de esa pantalla, detrás de esas noches vacías y sonrisas falsas, hay un dolor que va creciendo. Un susurro que se hace más fuerte con cada día que pasa. Tal vez cometí un error. Tal vez dejé ir algo bueno. Tal vez de verdad se ha ido para siempre. Déjalo pasar. Deja que el tiempo haga lo que rogar jamás pudo. Deja que el silencio diga lo que tus palabras no pudieron. Deja que el espacio que creaste revele la verdad que ya no necesitas demostrar. Porque mientras tú te mantienes firme en tu paz, su alivio temporal se disuelve en un arrepentimiento imposible de negar. Recordarán tu constancia cuando otros les den caos. Recordarán tu calma cuando otros traigan confusión. Recordarán tu presencia cuando ya no puedan encontrarla en ninguna parte. Y tú no estarás esperando. Estarás creciendo, avanzando, evolucionando. Porque no sigues adelante para castigarlos. Sigues adelante porque tu alma ya superó ese lugar donde solo eras tolerado, no valorado. Así que cuando la duda se cuele y el silencio parezca insoportable, recuérdate, no los estás perdiendo a ellos. Ellos te están perdiendo a ti. Y lo entenderán, pero solo cuando ya sea demasiado tarde. Escríbelo en los comentarios, el tiempo revela la verdad. Dilo fuerte. Dilo por ti. Dilo por cada persona que subestimó la fuerza silenciosa de tu desaparición. Hazle saber al mundo, ya no persigues. Dejas que el tiempo hable. Y créeme, lo que viene después, es cuando el silencio empieza a perseguirlos. 3. El vacío que no pueden llenar. No te das cuenta de cuánto significaba alguien para ti, hasta que intentas reemplazarlo y todo lo demás se siente vacío. Pensaron que sería fácil. Que reemplazarte era solo cuestión de tiempo. Una nueva cara. Una nueva emoción. Unas cuantas salidas. Algunos cumplidos de desconocidos y, boom, te olvidarían. Pero lo que no entendieron fue esto, tú no eras solo una persona. Eras una energía. Una presencia. Una calma dentro de su caos. Y cuando alguien así desaparece, da igual cuántos nombres intenten memorizar, cuántos cuerpos tengan al lado, o cuántos momentos intenten reírse, nada encaja como antes. ¿Ves? Lo que tú les diste no fue algo superficial, no fueron solo mensajes, llamadas o citas, fue algo más profundo. Tú eras su espacio seguro, su ancla, la persona que veía detrás de sus máscaras, y aún así decidía quedarse, no solo escuchaba sus palabras, sentías las cosas que les daba miedo decir. Y ahora que ya no estás, ese espacio hace ruido, y no importa cuánto lo intenten, no importa a quién recurran, el vacío permanece. Imagínalos como alguien cambiando frenéticamente de estación en la radio, nada suena bien, cada canción es solo ruido, cada voz es incorrecta. Porque lo que realmente están buscando, es el sonido de tu presencia. Esa energía firme, inquebrantable, que los hacía sentirse comprendidos, incluso cuando ellos no se comprendían a sí mismos. Tú no eras solo alguien con quien hablar, eras el silencio entre las palabras, eras la paz entre sus tormentas. Y ahora, esa paz se ha ido. Aquí está la mentira que se contaron a sí mismos, siempre hay alguien más. Que la siguiente persona les daría la misma comodidad, la misma atención, la misma profundidad emocional. Pero olvidaron algo crucial, tú no te duplicas, tú no te reemplazas, tú no eres del montón. Tu tipo de presencia no se encuentra en una esquina ni se descarga desde una app. Tu tipo de presencia se construye, es rara, es valiosa, es inolvidable. Y aquí viene lo curioso, no lo admitirán. Al menos, no ante ti, no. Seguirán fingiendo, sonriendo en fotos, riendo más fuerte,
hablando con personas que ni siquiera tocan la superficie de lo que tú alcanzabas con solo mirar. Pero a puerta cerrada, ahí es donde les golpea, en el silencio después de la fiesta, en la quietud después de que se apaga la diversión, ahí es donde tu ausencia se vuelve insoportable, ahí es donde el vacío, ese que pensaban poder ignorar, empieza a tener garras. Escucharán tu voz en la frase de otra persona. Verán tus ojos en la mirada de un desconocido. Buscarán tu energía en lugares donde tú nunca estuviste. Y cuanto más busquen, más frustrados estarán. Porque tú no estás allá afuera. Tú estuviste a su lado. Y te dejaron ir. Eso es lo que hacen el silencio y el tiempo. No gritan. Susurran recordatorios. Plantan recuerdos en los lugares que duelen. Afirman el contraste entre lo que fue real y lo que ahora es artificial. Cada nueva conexión se siente insípida. Cada intento de seguir adelante se siente forzado. Y eventualmente empiezan a sentirse agotados. Emocionalmente. Espiritualmente. Incluso físicamente. Agotados de intentar llenar un espacio que nunca supieron valorar cuando estaba lleno. Pero tú ya no estás ahí esperando que regresen. Ya no revisas. Ya no esperas. Porque el verdadero poder nace al entender esto, no puede ser reemplazado, cuando nunca fuiste solo una presencia. Fuiste una experiencia. Fuiste la gravedad en su vida. Y cuando la gravedad desaparece, todo empieza a flotar. Y luego, a caer. Déjalos intentar. Déjalos perseguir placeres momentáneos y cumplidos vacíos. Déjalos saltar de conexión en conexión, buscando una versión de ti que no existe. Tú no necesitas mirar. No necesitas responder. Porque lo descubrirán solos. En silencio. Cuando nada más encaje. Cuando nadie más los comprenda como tú. Cuando nadie más se sienta como hogar. Escríbelo en los comentarios, yo dejo un vacío. Dilo por cada momento en que te dieron por sentado. Dilo para recordarte lo que aportas a la vida de los demás cuando apareces de forma total, profunda, silenciosa. Nunca fuiste fácil de reemplazar. Solo fuiste fácil de ignorar hasta que ya no estuviste. Quédate conmigo. Porque cuanto más profundo vamos, más su silencio empieza a convertirse en arrepentimiento. Y créeme, eso apenas comienza. 4. El mundo sigue sin ellos. Pensaron que el mundo se detendría cuando se fueran. En cambio, simplemente siguió girando sin ellos. Creyeron que te congelarías, que en el momento en que se alejaran, tu mundo dejaría de girar, que te quedarías ahí atascado, reproduciendo cada momento, cada palabra, preguntándote qué salió mal. Pensaron que su ausencia te paralizaría, que todo en tu vida se ralentizaría, porque ¿cómo podrías seguir adelante sin ellos? Pero aquí está el asunto, amigos, lo hiciste. Y no solo seguiste adelante, lo hiciste sin hacer ruido, sin teatro, sin necesitar que ellos lo vieran. Porque alguien de verdad no se detiene cuando alguien se va. Se redirige. Evoluciona. En silencio. Constante. Sin inmutarse. Mira, ellos no solo esperaban que te detuvieras. Necesitaban que lo hicieras. Esa era su zona de confort. La ilusión de que todavía importaban, porque tú seguías atrapado orbitando el recuerdo de lo que alguna vez fue. Pero en el momento en que decidiste no correr detrás, no demostrar, no esperar, en ese instante su ilusión se hizo añicos. Te convertiste en lo único que nunca esperaron, alguien imperturbable. Imagínalo así, una estación de tren. Ellos se van esperando que el tren se detenga detrás de ellos. Las puertas abiertas, el motor apagado, esperando a que cambien de opinión. Pero en cambio, el tren sigue avanzando, y ellos se quedan de pie en el andén, viendo cómo el viaje que creían que los esperaría desaparece en la distancia. Sin despedida. Sin dudar. Solo movimiento. Y ese movimiento, eso es lo que más les duele. Porque se dijeron a sí mismos que no podrías vivir sin ellos. Que tu rutina, tu alegría, tu energía, todo giraba en torno a su presencia. Pero el silencio que les diste no fue debilidad. Fue espacio.
Y ese espacio lo llenaste de crecimiento. Mientras ellos buscaban validación, tú trabajabas en tu propósito. Mientras ellos se distraían con ruido, tú construías en el silencio. Mientras ellos buscaban atención, tú encontraste claridad. Y de repente, no solo están fuera de tu vida. Están fuera de ritmo. Porque tu mundo ya no está moldeado por ellos. Ya no son el centro de nada. Ni de tu tiempo, ni de tus pensamientos, ni de tu paz. Vamos a matar esta mentira de una vez. Ellos creyeron que irse los haría inolvidables. Pero la verdad es que las personas no se vuelven inolvidables por irse. Se vuelven inolvidables por quedarse cuando más importa. Y cuando eligieron marcharse, tomaron su decisión. Lo que no esperaban era que tú tomaras la tuya. No te quedaste esperando. No te sentaste junto a la puerta. Caminaste fuera del edificio en llamas sin mirar atrás. Y ahora que el humo se ha despejado, están dándose cuenta de que fueron ellos quienes encendieron el fósforo. Y aún así, no estás resentido. No estás gritando desde los tejados. No estás publicando frases crípticas ni tratando de demostrar nada. Simplemente te volviste inaccesible. No porque los odies, sino porque finalmente entendiste que nunca fueron tu ancla. Tú lo eras. Siempre lo fuiste. Ahora, cuando miran atrás, no ven a alguien esperando. No ven a alguien atrapado. Ven tu espalda. Ven distancia. Ven movimiento. Y eso les asusta más que nada. Porque se suponía que ibas a estar roto. Se suponía que ibas a colapsar. Pero en cambio, te levantaste. Esa es la belleza de la fortaleza estoica. No se trata de fingir que no te importa. Se trata de cuidarte lo suficiente como para no ser destruido por la ausencia de alguien más. No sigues adelante para herirlos. Sigues adelante porque te niegas a quedarte donde el amor se perdió. Y ahora lo sienten. El mundo que construiste sin ellos. La calma que creaste en su silencio. La energía que protegiste cuando creyeron que podían sacudirte. Y lo admitan o no, esa realización duele. No pausaron tu vida. Solo se eliminaron de tu historia, y la trama siguió mejorando sin ellos. Escríbelo en los comentarios, seguí adelante. Dilo por cada paso que diste en silencio. Dilo por cada vez que quisiste mirar atrás, pero no lo hiciste. Dilo para recordarte a ti, y también a ellos, que tu viaje no termina porque alguien se va. Evoluciona. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación, es cuando su ego empieza a romperse y su corazón comienza a susurrar la verdad que no pueden admitir en voz alta. 5. Su ego lucha contra su corazón. Se alejaron con orgullo, pero lloran en silencio cuando nadie los ve. Al principio, se mantienen firmes, orgullosos, fríos, convenciéndose de que irse fue un acto de fuerza. Que cortarte, ignorarte, distanciarse, fue un acto de poder. Se miran al espejo y susurran, hice lo correcto. Le dicen a sus amigos que están bien. Sonríen en público. Publican como si la vida fuera perfecta. Pero debajo de esa superficie ha comenzado una guerra. Y no es entre tú y ellos. Es entre su ego y su corazón. Mira, el ego es ruidoso. Le gusta ser visto. Quiere tener la razón, incluso cuando está equivocado. Se alimenta del orgullo, del silencio, de fingir que no duele. Así que, cuando se fueron, el ego aplaudió. Le dijo que tenían el control, que tú volverías, que tu silencio era temporal, que en cualquier momento te romperías, que te rendirías, que volverías arrastrándote para arreglar lo que ellos rompieron. Pero el tiempo siguió pasando y tú no regresaste. Y fue entonces cuando el corazón comenzó a susurrar. Al principio fue silencioso, apenas un destello de duda, un recuerdo aquí, un momento allá. Pero con el tiempo, ese susurro se hizo más fuerte, y el silencio que antes disfrutaban, empezó a doler. Porque el ego se alimenta de reacciones, de atención. Y cuando no recibe nada, cuando el teléfono permanece en silencio, cuando no intentas recuperar tu lugar en su vida, es ahí cuando el ego comienza a quebrarse. Porque ahora solo quedan ellos y la verdad. La verdad de que alejaron a alguien que realmente se preocupaba.
La verdad de que la conexión que tenían no era común, que no era algo que pudieran reemplazar con atención, con sexo o con alguien nuevo. Y cuanto más intentan reprimirlo, más lucha su corazón. Comienzan a pensar, la arruiné, fui demasiado frío. ¿Y si nunca vuelve? Pero el ego no les permite decirlo en voz alta. No, no, eso significaría rendirse. Eso significaría admitir que estaban equivocados. Así que, en lugar de eso, sufren en silencio, sonriendo con la boca y gritando con el alma. Porque mientras tú permanezcas en silencio, más se verán obligados a enfrentarse a sí mismos. Sin distracciones. Sin nadie a quien culpar. Y esa es la parte más difícil para alguien que alguna vez tuvo poder emocional sobre ti, darse cuenta de que lo han perdido por completo. Rompamos otra mentira, si no se comunican, es porque no les importa. Eso es lo que dice el mundo, ¿cierto? Pero es falso. Algunas personas están tan atrapadas en su orgullo que arden en sus propios sentimientos solo para evitar decir 3 simples palabras, te extraño. Sufren en silencio. Deslizan entre tus fotos. Escriben mensajes que nunca envían. Ven tus historias desde una cuenta falsa. Se sientan en la cama preguntándose qué estás haciendo, con quién lo estás haciendo, y por qué pareces estar bien mientras ellos se desmoronan por dentro. Pero esto es lo que nunca esperaron, tu silencio no fue una estrategia. Fue una decisión. Elegiste la paz sobre el orgullo. La sanación sobre la persecución. El crecimiento sobre los juegos. Y eso, amigo mío, es algo que no saben cómo procesar. Porque esperaban una pelea. Esperaban una escena. Esperaban que te derrumbaras. Pero no lo hiciste. Te alejaste, no para herirlos, sino para protegerte. Y ahora, el silencio que una vez creyeron que era su arma, está trabajando en su contra. Está revelando todo lo que intentaron ocultar detrás del orgullo. Y su corazón está hablando más fuerte de lo que su ego jamás pudo. Pero deja que ellos luchen esa batalla. No es tuya. No necesitas interferir. No necesitas comunicarte. No necesitas responder a su confusión con claridad. Porque la verdad es esta, si realmente quisieran arreglarlo, lo harían. Pero si su ego es más fuerte que su amor, déjalo seguir gritando en el vacío. Tú ya no estás jugando ese juego. No estás bailando por atención ni discutiendo por un cierre. Tienes cosas mejores que construir, un futuro, un propósito, una versión de ti que no se dobla solo para ser aceptada. Escríbelo en los comentarios, mi paz es más grande que su orgullo. Dilo por las noches en que te mantuviste en silencio. Dilo por los días en que no te rendiste. Dilo por esa versión de ti que finalmente eligió el respeto propio por encima de la necesidad de validación. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es cuando el arrepentimiento no solo llama a la puerta. La patea. 6. La fuerza imparable del arrepentimiento. El arrepentimiento no grita al principio. Susurra. Luego se queda. Y, eventualmente, consume. No lo sintieron de inmediato. No. Al principio se sintieron poderosos. Se sintieron los que tenían el control. Se alejaron erguidos, se convencieron de que tomaron la decisión correcta, le dijeron a sus amigos que necesitaban espacio, que era tiempo de enfocarse en sí mismos, que tú no eras lo que estaban buscando, que no estabas a su altura. Pero esa historia solo se sostiene por un tiempo. Porque el tiempo tiene una forma curiosa de arrancar las ilusiones. Y el silencio los hace enfrentar la verdad sin previo aviso. No hay ruido que ahogue sus pensamientos ahora. No hay discusiones, ni mensajes, ni reacciones. Solo quietud. Y en esa quietud, el arrepentimiento comienza a florecer. Al principio es sutil. Solo un destello, un pensamiento pasajero, un dolor callado que intentan ignorar. Tal vez fui demasiado duro. Tal vez esperaba demasiado. Tal vez el problema no eras tú. Pero a medida que los días se convierten en semanas y el silencio se vuelve más fuerte, también lo hace el arrepentimiento. Y la confianza que una vez tuvieron empieza a tambalearse,
Porque esperaban que tú estuvieras esperando. Pensaron que orbitarías alrededor de su ausencia, que eventualmente romperías el silencio, que tu necesidad de ser visto superaría tu orgullo. Pero no lo hiciste. Te mantuviste en calma, desapegado, inaccesible. Y ahora no solo te extrañan a ti. Extrañan cómo los hacías sentir. Porque mientras ellos estaban ocupados persiguiendo emociones fugaces y distracciones, nadie logró igualar tu presencia. Nadie los hizo sentir tan seguros, tan comprendidos, tan centrados. Y esa realización duele. Se cuela por las noches, cuando el teléfono no se enciende. Cuando pasan tu nombre y no hay ningún mensaje esperándolos. Cuando el recuerdo de tu voz resuena en su mente y no hay forma de volver a escucharla. Eso es el arrepentimiento. Y no solo duele, atormenta. Por supuesto que intentarán adormecerlo. Intentarán llenar el vacío. Hablarán con alguien nuevo. Publicarán un poco más en redes. Se reirán más fuerte. Pero todo es ruido. Vacío. Temporal. Porque detrás del espectáculo hay un silencio que los devora por dentro. Tú eras constante. Eras real. Estuviste ahí. Y ahora que no estás, se dan cuenta de que no se trataba solo de perder a alguien. Perdieron a alguien que nunca necesitó de ellos para sentirse completo, pero que aún así eligió estar presente cada vez, hasta que los obligaron a que dejaras de hacerlo. Déjame decirte algo que la mayoría de las personas no entiende: el arrepentimiento no viene por perder algo promedio. Viene por dejar ir algo irreemplazable. Y tú, amigo mío, nunca fuiste solo una opción. Fuiste la constante. Fuiste quien sostuvo todo cuando lo demás era caos. Y nunca pensaron que te irías en silencio. Pero lo hiciste. Sin gritos. Sin advertencias. Sin una salida dramática. Solo silencio. Y ahora ese silencio es un recordatorio que no pueden sacudirse. Les recuerda cuánto te dieron por sentado, cuánto creyeron que tolerarías y cuán poco valoraron hasta que valorar ya no fue una opción. Pero no pienses ni por un segundo que esto es tu responsabilidad. Su arrepentimiento es una carga que les pertenece. No estás aquí para rescatarlos de las consecuencias de sus elecciones. No estás aquí para ofrecer cierre a alguien que nunca te dio consideración. Porque la verdad es que la respuesta más poderosa no es un regreso, es un regreso a ti mismo. Y eso es exactamente lo que has hecho. Has reclamado tu tiempo, tu paz, tu poder. Y mientras ellos están atrapados en un bucle de qué hubiera pasado si, tú estás creando una vida que ya no los incluye. Esa es la belleza del crecimiento. No necesitas que ellos vean tu valor. Solo necesitabas dejar de desperdiciarlo en donde no era respetado. Escríbelo en los comentarios: su arrepentimiento no es mi carga. Dilo por la versión de ti que solía hacerse pequeña para ser amada. Dilo por la paz que elegiste en vez del caos. Dilo para recordarte a ti y al mundo que, solo porque alguien se arrepienta de haberte perdido, no significa que le debas un camino de regreso. Quédate conmigo, porque lo siguiente que vamos a hablar es del deseo y de cómo la ausencia no solo provoca arrepentimiento, cambia para siempre la manera en que te ven. 7. La ausencia transforma el deseo. Lo que siempre está disponible rara vez se valora. Lo que desaparece se vuelve inolvidable. No te deseaban cuando siempre estabas ahí. Cuando respondías cada mensaje, cuando contestabas al primer timbrazo, cuando aparecías incluso cuando ellos no lo hacían, cuando los hacías tu prioridad mientras ellos te trataban como una opción. En ese entonces, se sentían en control, cómodos, incluso aburridos. Porque aquí va una verdad brutal, amigos: las personas no anhelan lo constante. Anhelan lo que parece escaso, lo que se siente ganado, lo que parece estar justo fuera de su alcance. Y eso es exactamente en lo que te has convertido. Tu ausencia no es solo silencio, no es solo espacio, es transformación. Pasaste de ser quien conocían a ser quien no pueden alcanzar. De predecible a misterioso, de disponible a inalcanzable. Y nada alimenta más el deseo que no saber cómo recuperar lo que una vez fue dado por hecho. Al principio, estaban bien, tal vez hasta aliviados. Creían tener la ventaja.
Pensaron que podían alejarse y que tú seguirías ahí, esperando, demostrando. Pero en el momento en que se dieron cuenta de que no estabas persiguiéndolos, de que no reaccionabas, de que ni siquiera lo intentabas, algo dentro de ellos cambió. Ahí es cuando el deseo comienza a crecer. En silencio, al principio, un pensamiento fugaz, un recuerdo rápido. Pero tu ausencia tiene peso. Llena el espacio. Los acompaña en las conversaciones, en las noches largas, en momentos donde están rodeados de personas pero se sienten solos, porque tú no estás. Y más importante aún, porque no estás intentando estar. Déjame darte una imagen visual, imagina un jardín. Cada día lo regabas, estabas presente, le dabas luz, atención, y ellos pensaban que el jardín seguiría floreciendo sin importar cómo lo trataran. Así que dejaron de notarlo. Pero luego dejaste de regar. Dejaste de aparecer. Dejaste que el silencio creciera como enredaderas salvajes. Y de repente, ese mismo jardín se ve distinto, marchito, vacío. Y no pueden dejar de verlo así. Ahora extrañan la luz. Ahora extrañan el calor. Ahora se dan cuenta de que nunca fue el jardín. Eras tú. Pero esta parte es importante, no desapareciste para hacer que te desearan. No te retiraste como estrategia. Lo hiciste porque finalmente entendiste tu valor. Lo hiciste porque te negaste a rogar para ser visto. Lo hiciste porque el verdadero amor propio no es ruidoso, es silencioso, es paciente y se marcha con gracia. Y ese silencio, esa distancia, está haciendo el trabajo por ti. Porque ahora están imaginando. Imaginando con quién estás, qué estás haciendo, si ya seguiste adelante, si los has olvidado. Su deseo no se alimenta de tu atención. Se alimenta de tu desaparición. Esto es lo que nunca te dicen, el deseo nace en la incertidumbre. Crece en el espacio donde solían haber respuestas. Florece en el silencio, en el misterio, en la ausencia de tu voz, de tu validación, de tu presencia. Ahora eres la pregunta sin respuesta en su vida. Esa que no pueden descifrar. Y eso, amigos, es raro en un mundo donde todos comparten de más, explican de más, se exceden. Tú, te volviste quietud. Te volviste silencio. Te volviste intocable. Y mientras ellos allá afuera buscan distracciones, intentan suprimir ese anhelo, intentan disimular esa tensión que crece, tú permaneces tranquilo, centrado, enfocado. Porque aprendiste que tu energía no es para todos. Que tu tiempo, tu amor, tu presencia, se ganan, no se exigen. Te desean ahora no porque hayas cambiado, sino porque te fuiste. Te anhelan ahora porque no pueden tocarte. Porque la versión de ti que antes era fácil de alcanzar se ha convertido en un recuerdo. Y ese recuerdo es más poderoso que cualquier explicación que podrías haber dado. Déjalos desear. Déjalos preguntarse. Déjalos soñar. No estás aquí para dar un espectáculo. No estás aquí para validar a alguien que solo vio tu valor cuando ya no le pertenecía. Escríbelo en los comentarios, mi ausencia genera deseo. Dilo por tu silencio. Dilo por tu fuerza. Dilo para mostrarte a ti y al mundo que ya no tienes que rogar para ser querido. Que cuando te vas con dignidad, el deseo te sigue en silencio. Quédate conmigo, porque lo que viene no se trata solo del deseo, se trata de la victoria de volverte inamovible, imperturbable y completamente intocable. 8. La victoria estoica. Inamovible. Imperturbable. La mejor venganza no es la rabia. Es el silencio, la paz y la indiferencia. Ellos creyeron que el objetivo era hacerte reaccionar, verte desmoronarte, que los persiguieras, lloraras, te explicaras una y otra vez. Esa era la historia que su ego quería escribir, que tu valor dependía de su validación, que en el momento en que se alejaran, caerías de rodillas. Pero esa historia nunca pasó del primer capítulo. ¿Por qué? Porque no solo guardaste silencio, te volviste intocable. Y ahora no estás amargado. No estás roto. Ni siquiera estás molesto. Has llegado a un punto al que la mayoría nunca llega, el lugar donde su opinión no te mueve, donde su ausencia no te sacude, y donde su silencio se encuentra con tu paz.
Verás, estaban preparados para todo, excepto para esto. Estaban listos para discusiones, mensajes emocionales, intentos de arreglar las cosas. Se preparaban para el drama, el caos, para pruebas de que aún te importaba. Pero no les diste una tormenta. Les diste algo mucho más aterrador, quietud. La quietud es lo que nunca esperaron. La manera en que dejaste de aparecer, la forma en que dejaste de explicarte, cómo soltaste, no en voz alta, sino por completo. Y fue entonces cuando la dinámica de poder cambió. Ahí es cuando todo dio un giro. Porque tu silencio no es un castigo, es un límite. Tu paz no es pasividad, es ganada. Y tu indiferencia no es porque seas frío, es porque finalmente sanaste. Vamos a destruir la mayor mentira ahora mismo. Ellos se dijeron a sí mismos que eras débil por sentir, que tus emociones te hacían fácil, que tu amor te hacía ciego. Pero ahora ven la verdad. Fuiste fuerte por mantener la calma mientras ellos ponían a prueba tu valor. Fuiste poderoso por alejarte cuando tenías todas las razones para quedarte y demostrar algo. Tú fuiste quien se mantuvo con los pies en la tierra mientras ellos jugaban juegos. Ahora miran atrás esperando verte allí, esperando, deseando, soñando, pero lo único que ven es tu espalda y a ti caminando hacia adelante. Sin apuros. Sin mirar por encima del hombro. Solo avanzando con confianza silenciosa, con propósito, con libertad. Esa es la victoria estoica. No se trata de recuperarlos. Se trata de alcanzar un nivel de maestría emocional donde sus acciones ya no definen tu valor. Donde comprendes que la paz es mejor que tener la razón, que el silencio es más fuerte que los gritos, que tú no los perdiste, ellos perdieron el acceso a ti. Verás, la mayoría confunde quietud con debilidad. Pero la quietud es control. Es poder. Es saber que podrías responder, pero eliges no hacerlo. Es entender que la persona que puede guardar silencio, que puede alejarse sin dar explicaciones, que puede elegir la dignidad sobre el drama, esa es la persona que tiene el verdadero poder. Porque el poder no grita. No persigue. No ruega. El poder permanece firme mientras todo lo demás se desmorona. Y ahora ellos lo sienten. El vacío que crearon. El espacio que solías llenar. El silencio que alguna vez usaron como arma, ahora les resuena de vuelta. Pero tú no estás esperando que se rompan. No estás mirando para ver si se arrepienten. Eso ya no es asunto tuyo. Tu asunto es la paz. El propósito. El progreso. Mientras ellos luchan con su ego y se enfrentan a su corazón, tú has mirado hacia adentro. Has construido disciplina. Has dejado de necesitar atención para sentirte valioso. Has dejado de necesitar su disculpa para seguir adelante. Y por eso ya has ganado. Porque la victoria definitiva no es lograr que te extrañen. Es darte cuenta de que nunca los necesitaste para empezar. Tu silencio no es venganza. Es revelación. Es la forma más fuerte de decir, he terminado de jugar un papel en tu historia. He empezado a escribir la mía. En conclusión, recuerda esto, tu silencio no es debilidad, es poder. Cada día sin ti reescribe la historia que ellos solían controlar. Deja que tu paz hable más alto que su caos. Mantente firme. Mantente intocable.